aquí me quedó mal. Ah, no, está bien. Está 0. Aquí son 3, aquí son 2, aquí, bueno, aquí hay, no sabemos la cantidad que tenemos, ¿no es cierto? Es. Cuando nos queda así, de la última, comenzamos el segundo proceso, que es el de retrosustitución. De la última, como pueden ver, aquí a su nn por xn igual a bn, podemos deducir xn, despejamos directamente. Yo aquí no le puse, los superíndices van a indicar las veces que han sido modificados los coeficientes. Aquí no les puse para que sea más sencilla la escritura, si no cuesta mucho verlo. Bueno, de esta sacamos xn, una vez que tenemos xn, reemplazamos en la anterior, y podríamos obtener xn menos 1, que sería b en el término independiente, ¿no es cierto?, menos el a sub n menos 1n por xn, y dividido siempre por el a sub n menos 1, a sub n menos 1, en este caso siempre por los elementos de la diagonal principal. Siempre los elementos que dividen son los de la diagonal principal, porque uno está despejando, ¿no?, el término ahí. El último que vamos a obtener, lo voy a adelantar un poquitito para que lo vean mejor, es el valor de x1, que va a ser igual al término independiente, b sub 1, menos la sumatoria de todos estos otros términos, excepto el de a sub 1, 1, ¿no es cierto? Y dividido por a sub 1, 1. Y así vamos a obtener, como vieron, no tenemos ninguna limitación de cantidad de ecuaciones incógnitas. Sí necesitamos, para poder entrar y obtener una solución, que la cantidad de incógnitas y la cantidad de ecuaciones sean iguales. Esa es la única condición. Bueno, vamos a ver primero algebraicamente cómo hacemos esto, para después hacer el diagrama de flujo. Aquí es otro ejemplito para que vean todos los pasos que vamos a hacer, sintéticamente, y después empezamos la parte algebraica. O sea, yo tengo un sistema de ecuaciones así. La primera iteración voy a hacer 0, pues vamos a hacer junto con ustedes todos estos elementos de la primera columna, excepto el a sub 1, 1, que es el de la diagonal principal, ¿no? En segunda instancia, vamos a hacer 0 todos los que están debajo del siguiente elemento, que es el a sub 2, 2. Así, y así sucesivamente hasta llegar a la última iteración, n-1 vamos a hacer porque la última no la vamos a modificar, no tenemos nada hacia abajo, que vamos a llegar a ese sistema de matriz triangular superior que dijimos. Vamos a denominar a las iteraciones, a la eliminación, no poner en 0 cada una de las columnas que están por debajo de la diagonal principal. Entonces empezamos con la primera eliminación, fila pivot 1, esa ecuación no se va a modificar. O sea, vamos de aquí partir para llegar a este. O sea, tenemos que hacer 0 este a sub 2. Entonces planteamos, yo voy a multiplicar la ecuación 2 por un multiplicador M2. Aquí abajo está, M2 por toda esta, y se la voy a sumar a la sub 2. Eso vamos a hacer, pero yo lo que quiero es que este a sub 2, 1 sea igual a 0. O sea, aquí va a ser M2 por a sub 1, 1 más a sub 2, 1, ¿no es cierto? Lo hago para que sea igual a 0, el valor de M2 tiene que ser igual a menos a sub 2, 1 sobre a sub 1. Aquí ya hay un acondicionamiento que estoy comentando. Este elemento, a sub 1, 1, no tiene que ser igual a 0, si no, no podríamos avanzar. Lo mejor sería que sea un valor muy cercano, un máximo valor que tengamos dentro de esta columna. Eso se conoce como pivoteo. Nosotros vamos a ver dos tipos de pivoteo. Uno como el pivoteo parcial, que lo vamos a ver hoy, que consiste en buscar el mejor elemento que tengamos en esta primera columna, que va a ser el de mayor valor absoluto, y lo vamos a intercambiar. O sea, si el a sub 1 es más grande, lo dejaremos así. Si es a sub 3, 1 el más grande, entonces vamos a llevar la fila 3 a la fila 1 y la 1 a la 3. Hacemos ese intercambio. Bueno, entonces aquí está como calculamos el M2. Vamos a modificar esta ecuación 2, que va a ser igual a la ecuación 2 más M2 por la ecuación 1. Eso es lo que habíamos planteado aquí y que yo les decía aquí también. O sea, el término a sub 2, 1, que es el elemento de la fila 2, columna 1, va a ser igual a ese mismo elemento más el multiplicador por el elemento correspondiente en la fila pivot. Bueno, ahí lo desarrollamos
reemplazamos M2 por A-1 sobre A-1, pero para ver nada más que este A-1 se va a simplificar con este y va a quedar A-1 menos A-1, o sea, vemos que ese elemento va a ser igual a 0. Aplicamos el mismo método para todos los elementos. Es exactamente igual, lo único que cambia aquí, siempre, en esta primera columna, ¿no es cierto?, está el mismo elemento, por sumado el multiplicador multiplicado por el elemento de la misma columna. ¿Ves? Aquí, si yo estoy con el A-1, tengo el A-1, el A-2, o sea, si ven, la columna de este es igual a la columna de esta. Para poder hacer operaciones entre ecuaciones, ¿no es cierto?, tenemos que operar entre aquellos que están afectados por la misma incógnita. En primer caso X1, en el segundo X2, en la última XN, y después el término independiente. Ahí les puse al costadito algo que nosotros nos va a convenir, después ya vamos a ver, hacer otra matriz extendida. ¿Qué significa una matriz extendida? Una matriz que tiene una columna más, y en esa columna vamos a colocar los términos independientes. Aquí pusimos A-2', ¿por qué? Porque no es el mismo A-2'1 que teníamos antes. El A-2'2 también va a cambiar, el A-2'3, el A-2n también va a cambiar y el B-2 también va a modificar. Vamos a poner prima, después segunda, tercera y así sucesivamente. Bueno, la fila 3. El procedimiento es exactamente igual. Definimos un multiplicador de M3 que multiplique a A-1 y sumado a toda la fila 1 y sumado a la fila 3, ¿no es cierto?, nos dé esta nueva ecuación 3. Entonces, A-1 por M3 más A-3'1 igual a 0, de aquí sacamos el valor de M3, que es el cociente entre A-3'1 y dividido siempre por el elemento pivote. Bueno, este es un resumen, ¿no es cierto? Le queremos decir aquí, eso algebraicamente no tiene ninguna validez, es un indicativo para que recuerden que la ecuación 3 nueva va a ser igual a la ecuación 3 vieja más M3 por la ecuación 1. Bueno, nuevamente modificamos todos los elementos de la fila 1. A-3'1, verificamos que es 0, A-3'2, será el A-3'2 original, a M3 por el elemento de la columna 2 y de la fila pivot. Es muy fácil armar esto después, una vez que se dan cuenta, ¿no es cierto? Este es lo mismo que esto, más M3 multiplicado por... Estos son los elementos de la fila pivot. Bueno, vamos a la última. En general, siempre, y así le pedimos en los exámenes, chicos, que hagan 3 pruebas, 3 modificaciones, 3, así como hace el principio de inducción completa, ¿no es cierto? Hacemos el de la fila 2 aquí, el de la fila 3, y ahora vamos a la fila n directamente. Es el mismo método que hasta ahora, multiplicamos este, que sería la última, sumamos la última fila, a su n1 más x1 más a su n2 por x2, hasta a su nn por xn igual a bn, sumado al multiplicador que multiplica a la fila pivot. Hacemos la ecuación aquí, después obtenemos mn, que es menos a su 2 n1 dividido a su 1,1. Modificamos la ecuación, que ya ahora la han entendido bien. Ponemos toda la ecuación, los elementos de la ecuación, perdón, o de la fila a la izquierda, los nuevos, que son igual a los viejos, más el multiplicador por los elementos de la misma columna y de la fila pivot. El sistema ya aquí nos tendría que haber quedado, si hicimos bien los pasos, así, ¿no es cierto? O sea, van a quedar 0 todos los elementos de la primera columna, excepto el A-1,1. Bueno, y ahora si ustedes ven, tendríamos que repetir el mismo proceso, pero con una matriz o un sistema reducido ya. Nos olvidamos de la primera fila y de la primera columna. Y el proceso que vamos a hacer es exactamente igual a lo que hicimos hasta ahora,
nada más que reducido a, desde aquí, ¿no es cierto?, hasta aquí, hasta el Bn. A su 2, 2 vendría a ser el lugar de A su 1, 1 y así. Vamos a ver entonces cómo seguimos. Segunda eliminación, fila pivot es igual a 2, la fila pivot no se modifica. Bueno, el primero que vamos a modificar, si estamos aquí, fíjense, es esta bueno, aquí me raya, pero nuestra nueva matriz sería a partir de A su 2, 2. Este va a ser pilot. El primero que vamos a modificar es el A32, la fila 3 completa. Este A32 tendremos que hacerlo igual a 0. Entonces, vemos aquí, definimos el multiplicador igual que ahora, nada más que ahora nuestra fila pivot es la fila 2. Entonces, M3 por A su 2, 2 más A su 3, 2, es esto que estoy planteando aquí, tendría que ser igual a 0 para que este nuevo valor de A su 3, 2 sea 0. Entonces, es decir, M3 prima. ¿Por qué prima? Porque ya tuvimos en la primera iteración el que modificó a la fila 3. Entonces, M3 sería igual a menos A3, 2 dividido A prima 2, 2. Modificamos la ecuación. La nueva ecuación 3 es igual a la ecuación vieja 3 más el M3 por la ecuación 2. Y bueno, y a 1 a 1 los coeficientes los vamos modificando. Vemos y verificamos siempre que el primer elemento que estamos trabajando se anula. Bueno, dijimos que vamos a hacer 3 ejemplos. Aquí tenemos fila 3, seguimos con la siguiente, la fila 4. Que es todo repetir. Una vez que ustedes aprenden para uno, chicos, es muy, muy fácil esto. Y es muy parecido en Gauss-Jordan también. O sea, toda esta primera parte es igual, la primera eliminación y cambia la segunda. Bueno, entonces buscamos el multiplicador que multiplique a la fila que tomamos pivot, y el sumado a la que estamos queriendo hacer 0, el primer elemento, nos tiene que dar en la nueva ecuación. Así es, sería A' 2,2 por M4 más A su 4,2 igual a 0. De aquí despejamos y el multiplicador para esta fila 4, para hacer 0 primero es la 4,2, dice que es igual a menos A 4,2 sobre el A su 2,2. Siempre vemos que queda dividiendo el elemento de la diagonal principal. Bajo ese, modificamos nuevamente la ecuación. La ecuación 4 va a ser igual a la ecuación 4', modificada en la primera vez, más M4 por la ecuación 2' que también fue modificada. Bueno, desarrollamos esto aquí para que nos queden bien qué valores va a tomar la nueva ecuación, 1 a 1, y hasta el elemento independiente, o hasta el término independiente. ¿Cuál es la idea? Que nosotros aquí tengamos un A4n más 1, entonces vamos a poder simplificar mucho tanto el ingreso como después los procesos. Bueno, y vamos a la última de la segunda iteración. Entonces, bueno, segunda iteración, fila n, tenemos n-2 modificaciones. Definimos este multiplicador m'n, de manera de hacer 0, el coeficiente AN2. Está puesto aquí, MN por todo este, más esto sería, ¿no? Entonces, es A su 2,2 por MN más A su N2 igual a 0, y de ahí sacamos que siempre es la misma formulita, menos A su N' N2 sobre A su 2,2. Volvemos a modificar la ecuación, y nos queda cada uno de los elementos de esta diagonal o de la fila de esta matriz, modificado, y el N2 igual a 0. Con este es el último elemento que está debajo de la diagonal principal en la columna 2. Nos quedaría así el sistema. ¿No es cierto? A su 1, 1 por X1, todo igual a B sub 1. Bueno, quedó el A sub 2, y como ven ustedes ya no tenemos ningún elemento debajo del A sub 1, 1, ni tampoco ningún elemento debajo del A sub 2, 2.
Bueno, seguimos este procedimiento, ya hemos hecho 2 columnas, no vamos a hacer, vamos directamente a la última. O sea, que debe estar una 3, una 4, una 5, no sé, pueden ser, ya les dije, 50 por 50, no hay problema en este aspecto para este método. En realidad, los distintos métodos que vamos a ver son para n ecuaciones con n incógnitas, sin limitaciones, salvo la de memoria del computador que pudieran tener. Vamos entonces, la n-1, ¿por qué n-1? Siempre, recuerda, cuando era la primera iteración, ya trabajamos con la fila pivot 1, la última fila pivot va a ser la n-1. No vamos a poder hacer la siguiente porque no tenemos nada por debajo. Entonces, definimos multiplicador m, n. Bueno, aquí el supra, este ya estaría siendo utilizado m menos n 2 veces, porque empezamos, si quieren, con un m supra 0. Pero bueno, a nosotros nos interesa más bien los subíndices más que el supraíndice. Pero quiero mostrarles que es bastante complejo, si no, yo les aconsejo, hagan el examen, cuando estudien, olvídense en principio los supraíndices, después lo completan. Pero si no, se hace muy engorroso la vista en general. Pero esto es, ¿ves? Mn, aquí, espere, vamos a hacerle que me quedó muy apretado. Mn por la fila pivot más la fila n, nos va a dar la nueva fila a su n menos 1. Bueno, Mn, nosotros queremos que este elemento, que va a ser el AN, n-1, sea 0, por lo cual planteamos que el multiplicador que multiplique al a su n-1, n-1, y le sume a la n-1, sea igual a 0, de lo que sale que el multiplicador tendrá que tener, como hemos visto otras veces, el a su n-1 dividido el a, que puse aquí, perdón, n-1, n-1, que es el elemento pivot, ahí de la fila pivot. Bueno, hacemos la ecuación nueva de la n, la última ecuación, o la última fila de la matriz, va a ser igual a la anterior, más m por la ecuación o la fila n-1. Bueno, aquí está hecho, desarrollado. Está un poquito difícil de ver por todos los supraíndices que tiene, pero si sacan los supraíndices van a ver que es el mismo que hemos visto siempre. Este se va a hacer anular con este y este se va a anular con este después. Tenemos nada más que 2 elementos, el a sub n, que es el último, el último elemento de la diagonal principal, y el término independiente. Son los únicos 2 que vamos a tener. Entonces, el sistema ya nos queda así. A sub 1 por x1, o sea, la primera fila tal cual como estaba desde el principio, no la hemos modificado. Vamos a bajarlo a esto. La segunda está en 0, a partir de la sub 2, la sub 3, todo lo que está por debajo estará 0, y nos queda esta última ecuación con un solo coeficiente del cual vamos a poder obtener xn, como ya dije. Pero bueno, nuestra idea es que podamos aquí también hacer una fórmula genérica para después reemplazarla en el algoritmo. Siempre que veamos un multiplicador, recuerden, esto vamos a hacer para una eliminación P. Después volvemos a la primera, si quieren, una fila F y una columna C. El multiplicador, y vémoslo aquí a la derecha en el algoritmo, porque me interesa para el algoritmo, va a ser siempre el elemento AFC dividido el elemento pivot. Siempre está abajo. Si estamos trabajando con la fila F, va a ser el AFC, bueno, que dividido el APP, pero este va a ser el del mismo. Podríamos haber puesto aquí, puse C nada más porque estamos trabajando con la fila C, perdón, la columna C, pero en este caso va a tener que ser también el AFP dividido el APP. Pero cualquier elemento, ustedes vienen, vamos a ver aquí para no ir más lejos, el A sub NN es igual al A sub NN más M por el elemento de la diagonal privada. ¿Sí?
Entonces, si aquí estamos en la fila C y en la columna C, va a ser igual al mismo elemento más el multiplicador por la fila pivot y la columna la misma que están tratando. Si ustedes aprenden esta fórmula, van a ver que esto está aplicado en todo lo que hemos hecho, y van cambiando nada más que la F en los distintos elementos que van calculando. Y el término independiente es también igual al término independiente de la fila que estamos tratando, más el multiplicador por BP. Aquí a la izquierda lo que tiene es exactamente igual, nada más que no tiene los supraíndices, que supraíndices, como ya les dije, están indicándonos cuántas veces se han modificado. Bueno, todo esto se ha modificado p menos unas veces, ¿no es cierto? Porque siempre hay n menos 1 eliminaciones en este caso. La fila n no se modifica. Bueno, vamos a ver el tema de la retrosustitución. El sistema nos quedó así. De la última ecuación podemos obtener el valor de xn. Ven aquí, xn va a ser igual a bn dividido a nn. Tenemos que tener cuidado, el lazo nn tendrá que ser distinto de 0. Eso vamos a comprobar cuando hagamos el diagrama de flujo, de manera de no producirnos ese error. Con este valor de xn, ya lo tenemos, podemos reemplazarlo en esta ecuación de xn menos 1, ¿no es cierto? Supongan, para no perderse, que este es xn menos 1. Ahí va a haber nada más que dos elementos. Entonces, xn menos 1 va a ser a b n menos 1, perdón. Aquí quedó, hay un pequeño error. bn menos 1, menos a sub n por xn. Y este también es a sub n menos 1. Discúlpenme. N por xn. Sobre a n menos 1, n menos 1. Bueno, este nuevo se reemplaza, se hace en la siguiente hasta llegar al primero de todos. Que será, si vemos aquí la ecuación, nosotros tendríamos que pasar todos estos términos al otro lado, entonces los agrupamos y los restamos y listo. O sea, x1, que es esto, ¿no es cierto? Va a ser igual a b1, que está aquí el término independiente, menos la sumatoria de todos estos coeficientes multiplicados por las x que ya calculamos previamente. Y dividido, después esto que está el A1 está multiplicando x1, pasará dividiendo al otro lado. O sea, es esto. Bueno, esto nosotros vamos a ver cómo hacemos en fórmula genérica. Para cualquier fila f, perdón, sería el xf es igual, término independiente de la fila, de su f, menos la sumatoria de todos estos elementos. O sea, es la sumatoria de los AFI por los XI. Y va a variar desde ¿de qué valor? ¿Qué se supone ustedes? ¿Cuál va a ser el primero? ¿F o F más 1? F más 1. Sí, señor. Perfecto, aquí lo tenemos en xn-1, en x. Vamos a empezar con el F más 1. Hasta el último. De A sub FI por XI. Y dividido, aquí no lo puse, ¿qué va a tener este elemento? ¿Dividido qué? ¿A? ¿Cuáles serían los subíndices? Estamos calculando el X de la fila F. ¿Qué tendría que ser aquí? A sub F. Sí, señor. A sub F, F. Cuando es el xn, abajo viene viendo por n, el xn menos 1 es n menos 1. Entonces, sería el FF. Bueno. Ahora, F, ¿qué valores tendría que valer F? ¿Cuál es el primer valor que tendría que tomar F? ¿Cuál es la primera incógnita que calculamos? ¿No se acuerdan? ¿Cuál es la primera que calculamos?
volvemos aquí. ¿Qué calculamos? Lo primero que calculamos es esta. O sea que el primer valor que tendría que tener f es... ¿Nadie que se anime? F sub n. Desde n, sí, exacto. N va a ser el primer valor. El segundo, n menos 1. Así hasta llegar a ¿cuál? Hasta 1. ¿Sí? Veremos si anda... Perdón. Hasta 1. ¿Sí? Vamos a ver cuando x, si reemplazáramos f por n. Sería esta que tenemos aquí. Nos tiene que dar xn menos b sub n. No le puse, después le ponemos los supraíndices con ustedes. Sería b sub f. Si reemplazamos la f por n, nos va a quedar b sub n. Menos. ¿Esta sumatoria tendrían que entrar? No, no debería entrar, ¿no es cierto? Porque dice que va de i igual a f más 1. Si f vale n, ¿no es cierto? No va a superar ya al valor superior de la sumatoria y por lo tanto no va a entrar a sumar ningún elemento de esto. Y dividido a nn. Aquí tenemos para x1. Vamos a ver, si esto fuera x1, aquí sería b sub 1, coincide con eso, menos la sumatoria. Desde i igual a f más 1 hasta n de a sub fi. O sea que sería a, el primer elemento sería a, y el i sería f más 1, que sería 2, por x2. ¿Ven? Se cumple esto, ¿sí? Hasta el último, que va a ser cuando i valga n, entonces va a ser el producto de a fila 1 que estamos tratando, y va a valer n, es el último que toma, ¿no es cierto? Y dividido siempre por, si f si f era 1, dividido a 1, 1. O sea que vemos que funciona, con esta fórmula podemos aplicar todo lo que es retrosustitución. Desde el principio hasta, desde la última ecuación hasta la primera. Con eso resolveríamos todo este sistema de ecuación de n por n. Bueno, les quiero comentar, aquí está ya completo con los supraíndices y todo, la idea yo la había borrado para tratar de que ustedes esperaran un ratito y que vayan viendo cuáles serían los valores que van aquí. Bueno, les dije que el elemento que dividía debía ser, no debía ser 0, y en lo posible que tenga el máximo valor posible. Porque aquí vemos que siempre los coeficientes están modificados por m, ¿no es cierto? Cada uno de los distintos coeficientes o elementos de la matriz, el elemento original más m por otro coeficiente de la matriz, de la fila, perdón, que estamos modificando, o que tomamos como pivote. ¿Cuál sería el valor que no introduciría errores, ningún tipo de error? ¿Qué valor tendría que tener m? ¿Un valor entero? Sí, no necesariamente entero, Pero vos fíjate, si yo quisiera que no haya ningún error, porque se puede producir que la matriz, si la matriz ya es una matriz, a ver, triangular superior, se daría el caso. Si fuera ya superior, usted no se modificaría ningún valor. Porque el m en esos casos va a ser 0. Para que m sea 0, vamos a suponer que no tenemos nosotros no tenemos una matriz diagonal, sino tenemos una matriz común. Fíjese, este es el m. ¿Sí? M es igual al coeficiente de la fila que estamos tratando y la columna, dividido el de la diagonal principal. Para que sea 0m, ¿cómo tendría que ser el a sub pp? ¿Infinito? Sí, infinito no, porque la idea es lo que está haciendo bien. No vamos a tener, o sea, nosotros vamos a tener un conjunto de números ahí, ¿no es cierto? Esto que estamos viendo, los A sub, FC, son números que están en una ecuación. Si es infinito no vamos a poder trabajar. Pero si querés que tienda a infinito, pero sin llegar a tan lejos, ¿qué tendría que ser? ¿Un número?
lo más grande posible. Sí. De todos los que tenemos, aquel que sea el mayor nos va a generar un m pequeño que va a producir menores errores de redondeo que pudieran haber. O sea, entonces, ¿qué vamos a tener que buscar? Y justamente al revés. Si el A sub P, el elemento de la diagonal principal, es muy cercano a cero, este M va a ser muy grande y los errores de redondeo que vamos a tener va a ser muy importantes. Entonces, ¿cuál es la idea? Que busquemos dentro de la primera columna. Queremos que M sea pequeño para mejores. A sub P máximo valor. Bueno, entonces vamos a hacer después una rutina para de todos los elementos cuando hacemos la primera eliminación, que el coeficiente que divide en M va a ser A sub 1, 1. Vamos a tener que buscar el elemento más grande de toda la columna 1. O sea, vamos a buscar en A sub 1, 1, en A sub 2, 1, en A sub 3, 1, hasta A sub N1. El más grande de todo eso lo vamos a poner en primer lugar, en la fila pivot. Vamos a cambiar, por supuesto, toda la fila. A ver si yo tengo esto, bueno, si esta estuviera completa, a ver, creo que he dejado por aquí alguna. No tengo en este. Bueno, pero tendremos que cambiar todos los elementos de esa columna. Perdón, recorremos toda la columna, encontramos el término mayor de todos. Si está en la 3, por ejemplo, vamos a llevar la fila 3 a la fila 1 y la fila 1 la vamos a poner en la 3. Este tipo de modificación de ubicación de las filas no cambia en nada ni la matriz ni el sistema de ecuaciones. Nos favorece a nosotros en el sentido de que los errores de redondeo van a ser mucho menores. Aquí decía, bueno, este se conoce como pivoteo parcial y es el que vamos a ver hoy en el diagrama de flujo que vamos a ver. Hay otro que, ¿por qué no dice buscar de todos los elementos que tenemos el mayor de todos? La primera vez, y entonces ahí vamos a tener que intercambiar filas y columnas. Mejora muchísimo la disminución de errores y todo esto, pero es un poco más complicado. Y introduce también, cuando nosotros modificamos alguna fila, no se modifica el determinante principal, ¿no es cierto? Si queremos usarlo para alguna otra tipo de cálculo, porque ustedes saben, cuando cambiamos filas no nos pasa nada, pero cuando cambiamos columnas tenemos que ver el signo. Cambia el signo del determinante principal. Pero como ahí pusimos, si el sistema tiene solución única, el pivote de más evitar división por cero minimiza el error por redondeo. O sea que, como prevemos, y si ustedes algún día trabajan con elementos finitos, por ejemplo, hasta para esos edificios que ustedes ven, todas las columnas y vigas y losas sin pared de todo ese, van a tener que calcularlo. Para eso van a llegar a un sistema de n ecuaciones que puede ser 50 o 100 ecuaciones. Por suerte, ese tipo de ecuaciones que salen de un cálculo finito de los esfuerzos que está sufriendo un edificio, generalmente generan una matriz diagonal, una matriz con muchos elementos en ceros, salvo lo de la diagonal principal y algunos harán. Bueno, este es todo hasta ahí. ¿Quieren hacer alguna preguntita y repasamos esto? Yo voy a ir al dibujito principal que tenía ya, que había hecho, como para que ustedes lo agarremos de nuevo, que es el que me gusta a mí, así como está, y me pueden preguntar, a ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué quieren preguntar? Mientras le contesto, aquí Maximiliano preguntaba, ¿se podrá promocionar con estos parciales? No, pero la idea es que los tengan que rendir para promocionar. Pero este solo no va a ser eso. Ustedes saben que para verificar, o sea, tendríamos que tener una serie de elementos para poder ver que no están copiando, que no le están ayudando y todo lo otro. Pero sí va a ser tenido en cuenta para promoción, por supuesto. Y en este caso, también para la regularidad. O sea, si ustedes rinden y aprueban esto, ya van a ser regulares.
años anteriores tenían que aprobar los parciales con más de 60 para poder ser regulares, y presentar las carpetas y los trabajos. Esta vez van a poder ser regulares aprobando este examen que van a hacer el 21. Voy a leer a ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, aparentemente no. ¿Está todo bien? ¿Lo entendieron? Entonces, repasamos rápido esto. Vamos a ver, les doy 10 minutitos de descanso y vamos a ver el otro método. Antes le comento que el otro método es parecido, el Gauss-Jordan, nada más que deja la diagonal principal, sin hacer cero. Todo lo demás se hace cero. Así es, de sencillo. Bueno, los dejo, son 18:48 tengo yo. En 10 minutos empezamos de nuevo. Continuamos con el otro. Así descansamos un ratito. Listo, gracias. Ah.